Bienvenidas una vez más a este momento de desmadre. Y les prometí que en el 2021 empezaba una nueva temporada realmente desmadrada para hablar de temas con ustedes que nos interesan, que nos llaman la atención y que muchas veces por ese miedo del tabú, del que dirán, del no sé qué decir, no sé cómo abordar el tema, nos morimos del susto en hablarlo. Pues hoy, mis queridos amigos y amigas, vamos a hablar de sexualidad, pero sexualidad sin filtros, desmadrémonos. Y nada grotesco, ni nada así demasiado kinky. No, 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 no. Vamos a hablar de esa sexualidad que tenemos todos adentro y necesitamos explorarla, hablarla sin filtro y poderle decir a nuestras parejas cómo nos sentimos, qué nos gusta y qué nos hace sentir bien. Porque les voy a decir algo. Después de 16 años de matrimonio, si algo he aprendido es que las cosas hay que hablarlas claras y decir cómo me gusta y cómo no, lo que quiero, lo que no, y también saber escuchar al otro. Encontrarnos sexualmente no siempre es fácil porque no lo hablamos, es como un tema muy tabú. Así que, para hablar de este tema hoy, aquí en Momento Desmadre, invité a la doctora María Antonia González y vamos a hablar de sexualidad. Sin filtros, desmadrándonos. Bienvenida, María Antonia. Qué rico tenerte aquí. Un momento realmente sin filtros y totalmente desmadradas. Bienvenida. Gracias, Pablo, a ti por la invitación. Estoy muy contenta de que esto finalmente se haya podido hacer y finalmente también creo que es un espacio para abrirle a la gente y que tengan información acertada, no una información que yo busqué, que a mí me dijeron, que son muy ambivalentes y que nos pueden generar mucha más confusión o muchos más problemas en el tema que vamos a hablar hoy, que es uno de mis grandes pasiones y es como mis dos hijos, la psicología humana y la sexualidad humana. Claro que Y pues realmente sí es un momento muy de desmadre porque hay que quitarse pues todo el título de ser mamá además. Y pienso que es un momento que tú también le puedes dar a muchas mujeres que te siguen, que es también un regalo para ellas, digamos que este podcast que estamos haciendo y claro. que gracias a ti por esta invitación nuevamente y estoy muy contenta de estar con ustedes. Nos conocimos, vamos a contar un poquito quién es María Antonia, porque María Antonia, bueno, la ven, es colombiana, una mujer súper linda, joven, pero es psicólogo y además es sexólogo. Y estas profesiones no te las encuentras todos los días cuando conoces una persona. Nos conocimos por amigos en común y empezamos a hablar y yo le decía, María Antonia, todas las mujeres que me siguen estoy segura que necesitan escucharte, que necesitan abrirse contigo en esto de la sexualidad, de la sociedad, digamos, un poco machista en la que hemos crecido, y no digo machista solamente por los hombres, sino por las mujeres también, porque al final del día me he dado cuenta que tenemos pensamientos como machistas, de ese tabú que tenemos sobre el sexo y más allá. Entonces, te doy la bienvenida una vez más a este momento de desmadre y quiero que me cuentes de tu carrera, de cómo de psicóloga luego decidiste volverte especialista en sexología. Pues yo soy colombiana, vivo en Medellín, me gradué del colegio, estudié y tuve la oportunidad de estar en un colegio mixto, entonces de alguna manera mi sexualidad empezó desde esta interacción con hombres, desde muy chiquita en el colegio. Me acuerdo que una de las experiencias, inclusive que más como que empezó a marcarme en mi vida, fue que yo era la de las mayores de mi año y mi mamá pues era la que me alcahueteaba que las minitecas, que no sé qué, porque prefería que todo fuera pues como dentro de la casa y no afuera pues buscando otros sitios. Me parezco a tu mamá en ese sentido. Estoy construyendo mi casa y haciendo todo para que mis hijas hagan sus primeras fiestas y sus primeras rumbas aquí. Claro. Creo que también puede uno estar así y saber cómo contestar mil ¿Cómo? preguntas. Ella pues prefería eso y la primera vez que vinieron mis amigos del colegio aquí a mi casa, pues subieron a mi casa en el baño, estaban los tampax, los tampones. Y me acuerdo que el lunes llegué al colegio y a María Antonia se le estalló el tomate rojo, o sea, eso, mejor dicho, lo divulgaron y yo era la primera pues que me había venido la menstruación. Entonces, claro, eso desde ahí marca, digamos que el principio de María Antonia de desenvolverse en su parte sexual
como una de las niñas mayores y a la que pues todo este grupo de amigos pues le hacían bullying en el tema sexual y cómo hacerle frente. Y aparte de eso, en mi casa siempre la sexualidad ha sido un tema absolutamente abierto. Aquí yo no he tenido ni creencias malas, ni tabús. Inclusive, otra de las historias que me acuerdo es que cuando uno se va a graduar en el último año, uno hace un paseo del colegio. Claro, Yo tenía un excursión novio en ese de grado. momento, sí. Yo tenía un novio en ese momento del colegio y llegamos a, pues, a San Andrés y pues el señor de la recepción me dice, no, usted tiene una suite. Yo no reservé ninguna suite, yo voy con todos mis amigos pues para todos los cuartos como van todo el mundo. Y me dice, no. Entonces, en esa época pues el celular era el Nokia de la culebrita y yo, mami, me están diciendo que a mí me están dando una habitación doble, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Y me decía, sí, María Antonia, yo te escogí esa, pues tú no vas con tu novio. Y yo decía, o sea, el mensaje de mi mamá y mío y la conversación siempre fue muy abierta y ella siempre me preguntaba, ¿ya lo diste? Y yo decía, o sea, mira como Claro. la magnitud de las cosas de la naturalidad, cómo se me fueron dando, porque pienso que para ser sexólogo o sexóloga es imprescindible no tener un solo tabú frente a este tema. ¿Con tu mamá también fueron abiertos o fue algo que tu mamá no tuvo, entonces decidió abrirse contigo? Porque ese es un Mi tema, mamá no lo tuvo. ahí está. Mi Entonces mamá, ella decidió que para ella me imagino que fue tan fuerte, quería tener como esa confianza contigo. ¿Tú tienes hermanas o eres única hija? yo creo que aquí viene un punto supremamente importante y es que yo tengo un hermano mayor de 8 años, pero mis papás no pueden tener hijos. Mi hermano pues fue un milagro, digamos que grande, y Ok. después intentaron tener más hijos, no pudieron, se fueron a vivir a Estados Unidos, allá conocieron unos amigos que no pueden tener hijos, por algún motivo, razón o circunstancia, mi mamá ayudaba aquí en un centro de adopción cuando se devolvieron a vivir aquí, y la amiga la llamó y le dijo, yo no puedo tener hijos, por favor ayúdame con la adopción, que era muy distinto al proceso que es hoy en día de la adopción. Ajá. Yo llego en ese momento a ese centro de adopción Ok. y yo era para los amigos de mis papás y resulta que mientras se dan todos estos papeles y se dan todo eso, a mí me dio una infección intestinal, me hospitalizaron y el médico le dijo pues a mi mamá y a la casita pues de Nicolás, que es el centro de adopción, Ajá. esta niña necesita es que la cangureen, no se puede ir por un centro de adopción porque pues nos vamos de para atrás. Wow, qué historia. Entonces, en ese momento la casita pues decide y le dice, bueno, si ya viene su amiga, pues llévesela 15 días para su casa mientras llega su amiga. Ay, no, yo no la devuelvo. Evidentemente fue lo que pasó. Y entonces pasaron los 15 días, mi hermano empezó a llorar, mi hermanita es mía, mi mamá también pues como, ¿cómo la voy a entregar? Esto fue pues, yo no, obviamente pues no me acuerdo, pero esto es toda la historia que hay detrás. Entonces, yo creo que desde ese mismo punto, en cuanto yo me entero que soy adoptada a los 4 años Ok. y que llego al colegio a decir al otro día que yo soy recogida, el colegio llama y dice, María Antonia está diciendo que es una niña recogida y entonces obviamente mis papás dicen, no, déjela, que esa es su manera de Claro. cómo procesar Siempre lo fueron que... muy, digamos que siempre fueron muy honestos contigo. ¿Y qué Exacto, pasó con los amigos? ¿Siguen siendo amigos? sí. Sí, 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 los conocí, a ellos les dieron otro niño que Otro nació en bebé. Pereira, que pues que nació, digamos que a los 15 días que ellos llegaban y les entregaron pues a Claro. Sebastián. Obviamente a mí no me dieron el libro de dónde venimos, sino porque me adoptaron. Nunca había pensado en la parte sexual de explicarle a un niño cómo venía diferente. Qué loco, Mari. O sea, En- me encanta que te estés abriendo a estos temas porque son temas que nunca pensamos, ¿sabes? Creo que cuando se adopta un bebé o tenemos un hijo, nunca pensamos como en esto. Entonces ya entiendo de dónde viene como que seas tan abierta y que hayas llegado, digamos, a ese punto con tu mamá. Me encanta que cuentes esa historia. Desde ese punto, desde esos 4 años que yo recibo este libro y que todos mis amiguitos tienen ese el otro, pues ya un poquito más crecidos, ya de mi edad, pues yo empiezo a entender que yo provengo del corazón y no de una barriga, y entonces toda esta diferencia hace que mis papás a muy temprana edad, los dos se tengan que sentar conmigo a decirme, bueno, María Antonia,
los hijos vienen del vientre de la mamá, pues como toda esa explicación de lo que yo te estaba diciendo de estos dos libros. Y finalmente, pues desde ahí empieza, digamos que mi apertura desde muy chiquita a la parte sexual y es y muy abierta. Loco que fueras la más tranquila cuando tenías todo esto a tus manos para, digamos, ser lo que la sociedad percibiría por tener tanta información, la más loca. Al revés. Sí, yo pienso que, Pauli, no fue exceso de información ni déficit de información. O sea, lo que yo te vengo, lo que yo le explico a la gente, el déficit es esa parte del tabú, del desconocimiento, desde el no hablar, y el exceso de información es lo que estamos viendo hoy en esta era, o sea, con el Internet y con todas estas páginas que te entregan información sexual, aparte de la pornografía tan fácilmente. Entonces, sí, claro, fue una sexualidad abierta, pero acompañada, guiada y educada. Y creo que acabas de dar con la clave de todo. Acabas de dar con la clave de todo, Mari, y creo que por eso es tan importante esta charla que estamos teniendo, porque cuando uno tiene información, cuando uno tiene educación y cuando estás preparado para lo que viene, pues todo la perspectiva cambia. Claro. Entonces, te estudias psicología después de haber crecido como con esta mente abierta, tranquila. ¿Alguna vez cuando empezaste a estudiar psicología dijiste desde el principio voy a estudiar sexualidad o me voy a No, enfocar por este lado? no, siempre me intrigó mucho la conducta humana y cómo nos comportábamos y por eso decidí estudiar psicología y me metí pues como en el cuento y me apasionaba toda esta carreta que además la psicología también es un tabú Ok. porque todo el mundo dice yo no voy donde un psicólogo porque es que yo no estoy loco, pero yo realmente veo como el psicólogo como el médico internista, y lo pongo entre comillas porque no somos médicos, que deberíamos ser médicos, Ajá. entre comillas, del dolor emocional, que Pauli no tenemos ni idea cómo manejarlo. A No, uno en el colegio no le enseñaron primeros auxilios emocionales. nadie nos ha enseñado que lo que uno siente es tan importante como lo que uno físicamente también sienta, o sea, adentro. Y digamos que con la pandemia, y obviamente quiero que este tema que estamos hablando vaya y transcienda mucho más allá que estos momentos de pandemia, de encierro que estemos viviendo, pero la gente le para muchas bolas a lo físico y le deja de parar bolas a lo emocional. Y eso es tan importante y me parece la base de todo lo físico. Claro. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino que describe cómo muchas de las enfermedades físicas provienen de las cosas emocionales. O sea, le damos supremamente, digamos que una importancia muy grande a esa, a la salud física, pero nuestra salud emocional, ¿qué? Y el Totalmente. índice de suicidio es altísimo y la segunda enfermedad después del cáncer es ansiedad y depresión, pero eso no nos lo dicen porque todavía es un tabú todo este ciclo de cosas, digamos que neurológicas o psicopatológicas o psiquiátricas. Entonces, apenas digamos que estamos desmontando el tabú con la psicología y eso hace que a su vez entonces las universidades tengan también cierta restricción frente a los temas sexuales porque cuando tú eres psicólogo o psiquiatra, tú Ok. tienes un manual que es un libro de trastornos y de diagnóstico de trastornos mentales y entre ellos está la parte sexual. ¿Te diste cuenta que había este tabú? Por la universidad, me imagino que en el ambiente con los amigos, con lo que veías, lo que hablabas con tus amigas, porque es que uno habla con las amigas y uno dice, ¿qué? O sea, yo te lo digo ya abiertamente, desmadradamente, yo hablo con mis amigas, somos mujeres hechas y derechas, o sea, yo llevo 16 años de casada, tengo 3 hijas y les digo, niñas, pero entonces vengan, ¿qué hacen si les duele? No, es como si de eso no se hablara. Como si de la Exacto, sexualidad hubiese una cosa muy horrible y yo no pienso que es horrible, o sea, es parte de la vida, ¿me entiendes? Me tomó años, porque también estudié en un colegio católico de niñas, a diferencia tuya, entonces era mucho más heavy este tema de, ¿me entiendes? De la sexualidad. Y con mis hijas lo veo todos los días y digo, no sé cuál es el límite y creo que por eso es tan importante para mí y sé que para muchas mamás que van a ver nuestra conversación de hasta dónde o cómo lo hago, pero sí sé que hay un tabú, Mari. Entonces,
sé que sentiste esa necesidad ya como de empezar a ver lo de la sexualidad, de que te diste cuenta que en la universidad no te lo iban a hablar. ¿A dónde te vas a estudiar y cómo te especializas en este tema de Bueno, sexualidad? entonces de ahí me gradúo, trabajo en Sameín, un hospital mental aquí en Medellín, y no veo problemas sexuales, sino aberraciones sexuales. Wow, duro. Entonces, sí, o sea, si yo explicara con mucho detalle, pues realmente todo, y a mí me fascinaba la vida en pareja, y porque es que es el talón de Aquiles de los seres humanos, y cómo la vida en pareja, pues me enseñaron todo de terapia de pareja, pero no me enseñaron la parte sexual que va absolutamente unida. Entonces, cuando yo me gradúo, entro a Samín y veo aberraciones sexuales, después y también pues problemas sexuales. No voy a decir que siempre fueron pues aberraciones, pero es un centro de salud mental, lo más probable es que vaya a haber cosas más fuertes. Me gradúo de Sameín y cuando me gradúo de Sameín monto mi consultorio y digo, o sea, yo sé todo lo de pareja, pero la parte sexual, ¿qué? Pauli, hago toda esta búsqueda, la hice primero en Medellín, el CES tenía un curso con el sexólogo Ezequiel, que es de Discovery Women Health, argentino. Hice un curso con él porque era lo único que hay aquí, avalado, pues científicamente Ajá. aprobado por una universidad, porque sí hay cursos de sexología en centros X o lo que sea. Pero resulta que cuando tú quieres ser sexólogo, o para tú ser sexólogo, tienes que ser médico, psiquiatra o psicólogo. Tú no te puedes atribuir el título de sexólogo si no eres médico, psicólogo o psiquiatra. O sea, tiene que Entonces, haber un background sí, con conocimiento psicológico y fisiológico, digamos. claro. Entonces, cuando yo busco en Canadá, es la única parte donde es una carrera de 5 años. Ok, Me tocaba homologar muchas cosas y yo dije, bueno, no, volver a empezar. La encontré en España, es la Universidad a Distancia de la Complutense de Madrid. La encontré y dije, o sea, ya es un momento, lo quiero hacer, lo puedo hacer, ya voy a empezar. Y realmente era virtual pero presencial porque tenía a veces clases a las 5 de la mañana con mis otros compañeros y en fin, pero realmente, Pauli, sí, lo que me lleva a mí a buscar la parte sexual es la falta de información, además pues porque tú vas a Google y te entregan 50.000 cosas que además no le sirven a, pues, a un sexólogo, o sea, claro. porque no es teoría. Y yo dije, y son 50.000 fuentes distintas. Y yo decía, ¿qué es verdad y qué es mentira? O sea, ¿yo cómo manejo esto y por dónde? Claro. Y te Entonces, voy a decir algo esa fue, que me llama mucho la atención, porque obviamente estudiaste tu carrera, te preparaste, sales a buscar en el exterior de Colombia cómo realmente especializarte en la materia, porque lo que nosotros vemos de este lado, que no soy psicóloga, no soy especialista, digamos que soy consumidora del tema, porque a medida que te vas volviendo más vieja, buscas más estos temas, es una realidad. Lo que vemos, sobre todo en redes o con las amigas, es estas sexólogas que vienen disfrazadas con la boca roja, hablándote con cosas así, y yo decía, a mí eso no me llama la atención. Y Mari y yo lo hablamos cuando nos conocimos, yo le decía, me llama demasiado la atención porque te veo como una persona súper seria, como centrada, como hablando de este tema, y si nos ven en este momento, pues no van a ver como este prototipo de sexo y venga, ni mostrándoles aparatos ni cosas de esas. Creo que dándole mucha más seriedad y realidad a este tema, aunque sea un desmadre. Qué rico que también lo vean los hombres. O sea, que claro, fijen de dónde venimos, cuál es el punto y por qué queremos hablar de la sexualidad. Mari, porque para las mujeres la sexualidad es importante. Y conforme bueno, va pasando el tiempo, y te lo digo por mi experiencia de, bueno, sí, soy mamá, tengo 3 niñas, llevo un montón de años casada, pero conforme va pasando el tiempo, el sexo se vuelve algo más interesante. O en mi caso, te vuelves un poquito más abierta a si quieres mantener la relación, si quieres como evolucionar en el tema. ¿Cómo empiezas a hablar de este tema y cómo en Medellín, porque estamos hablando de Colombia, de una ciudad pequeña con una sociedad que es como medio tabú, medio muy, ¿cómo se dice?
conservadora. Llega María Antonia, una niña muy bonita, muy seria, con una carrera muy seria, a decir, vean, yo soy sexóloga y voy a hablar de estos temas, bienvenidos a mi consultorio, aquí se habla de esto. María Antonia es súper joven, es súper bonita. Entonces, ¿cómo, ¿cómo recibe esta sociedad conservadora que tú estés con este tema? Pauli, mira, yo creo que, digamos que mi momento más de apertura fue el momento en que me llamó una revista colombiana a hacerme una entrevista. Es una revista acá famosa porque mi abuelo fue un hombre muy importante en Antioquia Ujú. y como la nieta, perdón, de este señor se atreve a hablar de sexo y a ¡Wow! encender a las parejas. Entonces, Ese fue un momento, porque es que eso es muy importante. Tú sales con un montón de sorpresas que son súper importantes. Este fue el desmadre, literalmente, en que tú sales y dices, pero no estoy haciendo nada malo. A ver, calma, sociedad conservadora. Sí, hablo de sexo. sí, Cuéntame. entonces, claro, mira que inclusive o sea, el impacto de la revista fue ese, o sea, la nieta de El viene a título. hablar de sexo, sí, el artículo. Wow. Entonces, yo dije, sí, es que el sexo, somos seres sexuales desde que estamos en el vientre materno, desde que se nos forman los órganos sexuales, desde que empezamos a producir nuestras hormonas sexuales. Si es algo tan innato en nosotros, ¿por qué tenerle ese miedo y ese respeto a un tema que es de nosotros? Además, Pauli, te voy a ser muy sincera, pues saliéndome un poquito de la teoría sexual y de la psicóloga, la única manera en que el ser humano tiene para darse placer es a través de la sexualidad y ni siquiera lo Exacto. disfrutamos. Pero no lo disfrutamos, ¿por qué? Tengo mi teoría, que se llamaría machismo, pero tú le puedes decir como quieras. ¿Qué me dices tú de este tema, Mari? Porque es que ese es el tema más importante. Porque si supuestamente es lo que más placer físico y muchas Emocional. veces emocional nos da, así nos hizo Dios, digámoslo así, si lo vamos a poner de esta manera, así venimos. ¿Por qué es un tabú? Porque es que desde chiquitos, yo tengo hijas chiquitas y se empiezan a descubrir, se tocan y no por nada malo, y es que se Ujú. estén, digamos, masturbando, o sí, no sé cómo le quieras decir, pero es algo tan natural a lo que le pusimos tanto tabú y lo volvimos tan horrible. ¿Por qué? ¿En qué momento y cómo tú le haces un approach diferente a este tema? Aparte entonces de vivir en la sociedad machista, de que para el hombre sí la sexualidad es bien vista porque es símbolo de virilidad, pero para la mujer no. Y Exacto, aparte de es eso, símbolo de dale los hombres y las mujeres cohíbanse, sí, desde muy porque eso es algo que chiquitos. nos compete a ambos. Sí, claro, y es desde muy chiquitos, o sea, se ve, al niño lo dejan caminar en pelota por todas partes, a la niña la tienen que tapar sí o sí, o sea, y realmente no es así, o sea, somos cuerpos humanos distintos, pero a la vez iguales, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que él sea hombre y que yo sea mujer? Pues los órganos genitales, pero el resto no. Entonces, Pauli, sí, o sea, son experiencias, creencias, religión y la educación, que juega un papel fundamental, porque la palabra que más oímos desde que somos chiquitos es el no. Exceso y déficit, o sea, de información, y ninguno de los dos está en el punto medio, que es donde deberíamos estar. Pues sí, utilicemos internet adecuadamente, porque pues nadie te lo va a quitar y no te va a decir, viví en la época de los picapiedras, pues tampoco. Con eso naciste, con eso tienes que aprender a lidiar y con eso tienes que aprender a funcionar como ser humano. Pero Pauli, sí, digamos que las mujeres un poquito más adultas estamos metidas en entre eso que nunca nos hablaron, entre eso que nunca nos dijeron, entre la falta de información. Entonces, todo esto empieza a generar unas disfunciones o unas dificultades a nivel femenino muy grandes y más grandes que los hombres, porque los hombres evolutivamente vienen para dos cosas: la reproducción de la especie y la casa del animal. Entonces ellos traen el sustento al hogar y por eso su autoestima se mide por esas dos cosas, súper Wow. importante. Por la reproducción, o sea, cuánto sexo tengo, por eso ellos se sienten queridos a través del sexo.
y cuánto me gano, o cuál carro tengo, o cuál es mi capacidad para llegar a este hogar y proveer. Wow, Entonces, qué fuerte. sí, Qué fuerte porque si bien es cierto que así venimos programados, creo que estos últimos años la misma sociedad se ha encargado de cambiar los paradigmas, haciendo que las mujeres tengamos como esa libertad de ser también proveedoras y que tengamos un poquito más la iniciativa en esa parte del sexo, ¿o me equivoco? claro. Sí, no, o sea, digamos que el antes y el después de esto, yo te estoy hablando, es ya cuando sale la pastilla anticonceptiva, que empieza todo ese feminismo a hacer un vuelco y pues a introducir a la mujer en el trabajo y a poder tener relaciones sexuales sin quedar en embarazo. Sí, claro, o sea, hay una libertad y hay un cambio, digamos que de papeles, pero en el fondo no, que eso es lo que realmente a mí como sexóloga me toca ver en el día a día. Pues sí, yo me tomo una pastilla anticonceptiva, pero yo no se lo doy porque yo estoy brava con él. O sea, estás dejando de disfrutar tú, tu sexualidad. O Qué sea, ¿quién estás fuerte, castigando? total. ¿Sabes una cosa? A veces, obvio, todas somos culpables de haber dicho esto en algún momento. No se lo voy a dar porque y sí, al final del día se está castigando a uno. Mi marido una vez le dije: "No, porque no te lo va a dar", porque me dijo: "Pero entonces, ¿qué, a ti no te gusta?". Claro. Yo me quedé pensando: Entonces, "Qué pelota, pues, claro que me gusta. ¿Qué estoy haciendo?". O sea, me estoy castigando a mí misma, pero ahí, por más abierta que sea, o por más yo no soy feminista, la verdad. Yo trabajo y salgo y vivo una relación súper feliz y digamos, si lo ven desde el punto feminista, pues tal vez, de pronto. Pero Pero me llamó la atención ese comentario de David, ahorita que lo dices tú, me llama la atención, ¿por qué nuestra educación, nuestras creencias y todo esto es que los castigamos a ellos y no les damos sexo? claro, ¿Por qué no los sentimos como si nos estuviéramos castigando a nosotras? que no nos hacemos dueños de la sexualidad. Pauli, ahí está el problema. Entonces, Mm. mira cómo todo esto se va articulando y cómo todo esto se va, digamos, que haciendo una cadena de eslabones que termina en qué? En que yo no disfruto mi sexualidad O para sea, como nada, si porque es que eso no nosotros, es mío, eso es para sí, él. ahí está la clave, como si la sexualidad fuera solamente para nosotros darle gusto al hombre. Claro. ¿Cuál es el tabú? ¿Por qué no es así? Bueno, entonces te estaba explicando que ellos vienen para esto evolutivamente y las mujeres vienen para el cuidado de la protección del hogar. Por eso tenemos, digamos que ciertas diferencias biológicas. Las mujeres tenemos visión periférica, o sea, tú estás cocinando, pero tú ves a tus hijos como por aquí. Por eso los hombres dicen es que vos tenés ojos atrás o tener radar. No, es que uno tiene esa visión periférica porque tiene más conocidas que son unas células de los ojos para poder tener ese cuidado y esa protección del hogar. Distinto al hombre que ve a una mujer bonita y tiene que voltear toda la cara y uno le dice, hey, viejo verde, pero es que ellos no tienen esta visión periférica, ¡Qué entonces locura! O sea, son la verdad, biológicamente así estamos hechos. venimos programados. Además de que lo más importante, Pauli, aquí, y es que la testosterona es la hormona principal de los hombres y es la encargada del deseo sexual. Las mujeres tenemos en bajas cantidades Por eso les para da más ganas estimular a el ellos deseo que a sexual. nosotros. Así, en español. Por eso les da más ganas a ellos que a Sí, nosotros. sí. Wow, qué interesante. Entonces, ya tenemos de base que ellos vienen para dos cosas, la reproducción de la especie, entonces por eso tienen más deseo sexual, y dos, porque pues su hormona principal es la testosterona, nosotros es estrógeno, si se me olvida la otra, son dos, pero realmente es por eso que ellos, y porque digamos que de alguna u otra manera hay un reflejo de la médula espinal, entonces ellos son un poquito más fisiológicos, ellos tienen una erección todas las noches, la gran mayoría de los hombres, si no la tienen tampoco representa un problema porque aquí ya lo que, pues nada se puede generalizar en la sexualidad, pero las mujeres no, y el órgano principal sexual de una mujer es el cerebro. Entonces, vuelvo y te digo, o sea, la Qué sexualidad loco. empieza desde el Qué vientre loco porque materno, empieza uno como a entender un montón de cosas. que uno no sabe y que mira que realmente esto hay que saberlo y ojalá la educación sexual que recibimos nosotros y que reciben estos jóvenes de hoy en día no es solamente cuídese contra enfermedades de transmisión sexual y cuídese contra un embarazo.
Ok, ¿no? ¿Cómo puedo ser un buen amante? ¿Cómo puedo disfrutar mi cuerpo? ¿Cómo puedo responsabilizarme de mis emociones y de mis sentimientos? claro. Muy importante. Bueno, porque aquí ya entramos, digamos, como en una fase que es fundamental para nuestra conversación y es, obviamente, ya soy adulta, quiero que las mujeres que estén escuchando esto y los hombres se pongan en esta posición como adultos y digamos, quiero, puedo, así me gusta, así me cuido, pero Ujú. como también nosotros, como padres o tíos o cuidadores, le transmitimos responsablemente esta información a la generación que viene aquí, que tú misma dijiste hace un momentito, que tienen sobre información. Tienen tanta información que no toda es cierta y todos se los ponen así como a la como a la par de la mano para que consuman sexo. Y de eso no se trata. Al final del día también tiene que ser una buena experiencia, también me tengo que cuidar. Y empezando hombres y mujeres por digamos, el objetivo final que es cuidar tu cuerpo y tu espíritu. ¿Cómo es la aproximación? Yo pienso que uno tiene que estar muy atento a la medida que tus hijos te van entregando la información y te van haciendo preguntas o se van autodescubriendo o uno va viendo ciertos comportamientos. Es ir dándole la información a medida que él te la vaya pidiendo. Porque lo que me pasa con los adolescentes de hoy, porque yo atiendo desde adolescentes hasta adultos mayores, es que aparte que tienen el exceso de información, que no todo es real, me aprenden a través de las experiencias de los amigos, que tampoco sucede igual. O sea, mi experiencia nunca va a ser igual a la de mi mejor amiga ni de viceversa. Y aparte de eso, me aprenden a través de la pornografía. Entonces, y esto no es nuevo, o sea, el aprendizaje Siempre de los hombres existe. a través de la pornografía ha existido desde hace muchos años. De Sí, las mujeres, sí, hay veces que nos gusta un sexo rudo, pero no es como la pornografía. Yo tuve un claro. paciente inclusive que me decía, yo quiero ser como un actor, y yo le decía, eso está editado, son días, les dan Viagra, o sea, no pretendas hacer algo que no existe. Claro, Fifty Shades of Grey, pues. Sí, claramente es una, es una de las cosas. Claro. Y ese libro lo escribió una mujer de cómo quisiera que su sexualidad fuera, o sea, los deseos más oscuros e íntimos de una sexualidad, porque aparte que vivimos en esta sociedad machista y que nos enseñaron que eso era algo para los hombres como un premio que ellos se tienen que ganar y que entonces ellos tienen que como chase o ir detrás de eso y que no se lo puede dar rápido porque entonces la dejan, un montón de cosas que yo digo, a ver, es que es mi experiencia, es mi cuerpo, es mi placer, yo decido cómo, cuándo y dónde lo tengo. Y lo otro, Pauli, es que uno le va contestando a su hijo a medida que él vaya pidiendo las preguntas. Pero si hay un momento en que si ya estamos entrando pues como en la adolescencia y ya se empiezan a dar todos estos cambios hormonales donde uno sí empieza a sentir algo, ya no es la masturbación de la niñez como algo como esto me genera algo pero no sé qué es, pero ya sí cuando entran a eso, yo quiero ayudarte a estar en este momento, si quieres con una ayuda profesional, con una ayuda profesional. Yo tengo muchas mamás que dicen, yo, no, yo prefiero delegarte eso a vos, yo te lo entrego. O hay personas que se sientan con sus hijos y les dicen, vas a empezar a atravesar por esta etapa, estos son los cambios, esto puede pasar, si tienes alguna duda, pregunta. O lo que Entonces, quieras saber, me lo haces a mí. acompañamiento y apoyo de un profesional si no eres capaz de hablarlo con Sí. tus hijos. Definitivamente la información está ahí por el internet, por el colegio, por la sociedad, por la televisión, etcétera. Lo importante es hablarles a su nivel y progresar. Ahora, nosotros, digamos, como parejas, como mujeres, como hombres, ¿cómo llegamos a ese punto de hablar libremente con tu pareja? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo quiero? ¿Qué le recomiendas a esas parejas en este momento? ¿Cómo llegamos a ese punto de hablarlo? De abrirnos de una manera bonita con tu pareja para llevar una sexualidad sana, consciente y Y que responsable. evolucione, sí, bien. La comunicación es igual o proporcional al oxígeno en tu vida. O sea, si yo no tengo comunicación en mi relación de pareja, se va a morir, sí o sí. Ok,
Y Y entre estamos ellas, la hablando más también, aparte de la comunicación normal, la comunicación es la sexual. sexual. Porque es que Sí. en la teoría del amor, digamos que hay tres puntos principales, Ujú. que es la intimidad, el placer y el compromiso. La intimidad es la capacidad que yo tengo de intimar con mi pareja, ser compinches, ser como esa pareja bacana, la confianza, el respeto, los acuerdos, pero cuando hablo de intimidad no me estoy refiriendo al placer, porque el otro eje es el placer y es la química y netamente atracción sexual. Si tú le quitas eso a ese triángulo, pues eso es casi que la relación que uno tiene con su mejor amigo, es que uno Claro, no se lo da, exceptuando personas que sí lo dan, pero digamos que esta teoría lo que dice es que para que un amor sea completo deben existir los tres ejes y estar más o menos equilibrados. Entonces la comunicación va tanto en el compromiso, va tanto en la parte de la intimidad y va tanto también en el placer. Porque si yo no le digo a mi pareja qué me gusta y cómo me gusta, pues obviamente es como yo ir a un restaurante y comer maluco, pues ¿quién va a querer volver? claro. Nadie. ¿Cómo se habla de eso? ¿Cómo se abre uno sexualmente hablando con su pareja? Yo pienso que el primer acercamiento casi siempre tiene que ser después de una relación sexual. Ok, Las después. mujeres Ok, principalmente tenemos dos problemas muy graves, ok. Pauli, es la falta de deseo sexual. El deseo sexual se divide en dos: el deseo sexual espontáneo, el deseo sexual responsivo, o sea, cuando a mí me empiezan a buscar y yo respondo. Ok, Y está la otra parte de la insatisfacción sexual, que viene otra creencia de la que tú estás hablando mucho y que no la he mencionado, y es: yo lo hago por cumplir para que no busque afuera lo que yo no le doy en mi no, casa. no, La adivinación del pensamiento. Uno cree que porque ya está emparejado hace 10 años, 20, 15, 16 años, pues ajá. él me conoce lo suficiente, debe saber a mí que me gusta. Wow, Ese no qué te tema define el más pensamiento. importante. Claro, importantísimo. Como que no sabe, no se le imagina. Dile. Entonces, ¿qué pasa, Pauli? Por eso es importante la comunicación, porque es que lo que me gusta ayer, que pudo haber sido una palabra que me excitaba, puede que mañana no sea esa palabra, sino una posición. Entonces, es supremamente importante porque el otro no nos adivina el pensamiento por más que nos conozca. Claro. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, después de tener la relación sexual, que todavía después es considerado todavía la parte de la relación sexual. No era como antes, como que, ya, pues las cinco, digamos, etapas de la relación sexual y se acabó y ya. No, ya hoy estamos metiendo esa parte que pasa después de la relación sexual, también como parte de esa relación sexual, valga la redundancia, y eso es en el momento, a ellos generalmente les da sueño porque liberan prolactina, pero cuando no se quedan dormidos, lo importante es como: hey, pasé rico por esto, me gustó esto, qué chévere que logramos esto, a mí me gustaría esta fantasía. Las fantasías se pueden compartir, no todas, porque hay que darle recursos a la mente, porque no siempre vamos a estar en una buena disposición para tener una buena relación sexual con nuestra pareja, sino que a veces Claro. tendremos que ser solos. Pero, Pauli, sí es muy importante después de cada relación sexual reafirmar lo positivo, no lo negativo. A no ser de que lo negativo sí ya esté siendo un problema sexual, que ya sí, pues, o sea, ese Que se ya puede es consultar a un especialista. Claro, sí, exacto. me parece súper importante esto, hablar lo bueno después de la relación y hablar de lo que hay que mejorar y pedir ayuda de un experto como tú. La relación sexual es una comunicación íntima, profunda, emocional, consciente Sí, con mi pareja. claro, conexión total. Entonces, Entonces, hay si que soy trabajarlo, capaz claro, de de tener hablar, una relación sexual, ¿por qué no soy claro, capaz de hablarlo? claro, totalmente. Entonces, lo importante para mantener el botón en on en el cerebro del deseo sexual, en la mujer hablando, lo importante es tener una conducta masturbatoria frecuente que permita que esa área esté generando los neuroquímicos o neurotransmisores suficientes para mantener ese deseo sexual, digamos que Activo. en activo, sí. Wow, qué importante. Y O sea, como que nunca lo había visto de esa manera. Además, pues sabes lo que te gusta. ¡Qué loco! Y fíjate que decíamos antes que es lo primero que a las mujeres nos dicen no haga. No se claro, y toque, no entonces se explore, no se conozca. Y al final del día estás tú misma diciendo, es súper importante porque así es como vas a tener una mejor relación sexual.
Y eso es parte de la comunicación, decirle qué me gusta y qué no me gusta, pero si yo no me conozco, no sé cómo funciono, no sé qué pasa en mi deseo sexual, no sé nada, pues obviamente cómo le voy a comunicar al otro qué me gusta y cómo funciono. Entonces, eso, y lo otro es que el otro, digamos que gran pilar de las mujeres es en la parte también de la comunicación sexual, y es que muchas veces por miedo, por temor a herirlos o por salir del paso o lo que quieran, pasaste rico, sí, cuando uno ni siquiera tuvo un orgasmo y lo fingió. Yo les digo, no me finjan orgasmos, porque es que lo único que están haciendo es decirle a él, reforzándole que sí, yo pasé súper bueno, pero yo no No, estoy no es teniendo verdad. orgasmos, entonces yo no quiero seguir haciendo eso donde yo no paso bueno. Claro. Y los hombres generalmente, bueno, no sé, tienden a repetir lo que uno les dice que a uno le gustó. Claro, Entonces, claro, vas a repetir algo que no te gustó y que te va a seguir haciendo infeliz y te va a alejar de de tu sentirte bien. sexualidad. Excelente, excelente la información, Mari. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Porque yo sé que de aquí van a salir a buscarte, van a investigar más de lo que estás hablando. Nuestro plan con María Antonia es poder hacer unos talleres con todas estas personas que nos siguen para ahondar más en estos temas que Claro. yo hablo por las mujeres que sé que queremos investigar, que queremos aprender y más allá también de nosotros, la generación que viene detrás de nosotros, que son los hijos, sobre todo las mujeres que tenemos hijos entrando en preadolescencia, en adolescencia, que nos interesan mucho estos temas. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Mari? Tus redes, si tienes un blog y obviamente el consultorio. María Antonia, con doble A, María Antonia G de gato. Ok, perfecto. En, en mi mail es antoniagrpo@gmail.com, y me pueden también buscar a través de mi celular o a través del WhatsApp. Es 304-640-5932. Perfecto. Entonces, por ahí me pueden contactar, me pueden buscar, y con mucho gusto les puedo ayudar en lo que necesiten. Pauli, mil y mil gracias por esta invitación. Feliz de hablar del tema que más me apasiona y feliz de poder, digamos que fomentar y cultivar en todas nosotras y en todos los seres humanos una sexualidad mucho más abierta, mucho más placentera, mucho más orientada a lo que realmente es y para lo que realmente es, y con esta responsabilidad social tan grande que tenemos de llegar a las personas con información adecuada y no con miles de fuentes y miles de cosas que no son, que nos Claro que generan más sí. malestar emocional. Claro que sí, me encanta haber hablado contigo, la información que nos diste poderosa, maravillosa y sé que volveremos a hacer más podcast y hablaremos más, de pronto un live la próxima para poder interactuar con la gente, temas que nos interesan a todos y no muchas veces somos capaces de hablar. Así que Mari, gracias por estar en este momento de desmadre y nos vemos en la próxima. Chao, Pablo, muchas gracias.